Ok, bueno, ahora sí vamos a empezar. Como les estaba diciendo al inicio, pues esta es una continuación del tema que vimos ayer, ayer, la vez pasada. Entonces, la vez pasada el tema básicamente se trataba de conocer un poco acerca de lo que es la flebotomía, y pues que todos estuviéramos en el mismo, pues en el mismo canal para poder seguir hablando acerca de la flebotomía. Vimos el origen, por qué se llama flebotomía, por qué el puesto como tal se llama flebotomista y por qué es tan importante, ¿no? Porque realmente es el primer contacto del paciente y pues nos va a marcar cómo va a ser la experiencia del paciente en general. A ver, permíteme, voy a cerrar mi puerta porque se escucha mi eco. Ok, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la comunicación. La comunicación, pues básicamente es algo que es clave, es prácticamente para todo lo que nosotros hacemos como flebotomistas. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente la comunicación nos va a ir marcando la pauta y nos va a ir estableciendo cómo va a ser nuestro trabajo. Por eso es importante que nosotros podamos ponerle atención a cuáles características de la comunicación son importantes para el desempeño de nuestro trabajo como flebotomista. Entonces, la profesión de la flebotomía no nada más es tomar muestras, sino es una No, esto no. pues Es un que no. proceso muy técnico, pero está orientado a las personas. Entonces se necesita básicamente compasión y es algo de lo que siempre se les va a estar hablando en este tema. Como les decía, la percepción del paciente básicamente se va a, o ustedes son en gran medida parte de la percepción del paciente porque depende cómo ustedes traten al paciente, es la percepción que va a tener de todo el servicio, de todo el laboratorio. Inclusive un paciente no va a conocer, no sé, a la química Patti que procesa, al químico Ramón que está en calidad o algún detalle. A partir del trabajo que ustedes hagan como flebotomistas, es lo que el paciente va a utilizar para evaluar cómo es el laboratorio. Entonces, sí recae bastante sí recae bastante mucho la responsabilidad en nosotros como flebotomistas, porque a partir de todo eso se evalúa el trabajo de todo el laboratorio, no nada más de ustedes en la toma de muestra, sino de todo el laboratorio. Un laboratorio puede tener la mejor calidad, los mejores equipos, estar muy avanzado, tener programas de control de calidad, una certificación ISO en los procesos, pero si la toma de muestra está mal o falla la toma de muestra, el paciente no va a decir, ay, no, es que a lo mejor falló la flebotomista de Monterrey, falló la flebotomista de Santa Catarina. No, es todo el laboratorio está mal. Esa es la percepción y por eso es importante que podamos platicar acerca de esto y lograr que nuestro paciente tenga una percepción buena de mí como flebotomista al momento de que yo estoy tomando la muestra. Eso habla de una alta calidad, ¿no? Porque es el primer eslabón y si desde ahí está bien, todo lo demás va a estar bien. Entonces, es la importancia de nosotros poder, pues, darle esta relevancia a lo que es la toma de muestra. Algo que siempre va a ser muy importante, que un flebotomista tenga una buena actitud, que seamos empáticos. Hay que responder a las necesidades del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que a lo mejor que tiene movilidad limitada y yo estoy detrás del escritorio, pues enseguida abrir la puerta, ¿no? Ese tipo de cordialidad, buscar la manera de que nuestro paciente se sienta cómodo al momento de que está acudiendo con nosotros. También la comunicación adecuada con el personal, no solo con el personal de la toma de muestras, sino con el recolector, a lo mejor con el químico. Debe ser una comunicación adecuada, que ahorita les voy a ir detallando más acerca de este tipo de comunicación, porque de repente pudiera decir, ay, pero ¿qué es adecuado, no? Y pues ahorita les voy a especificar en qué es lo que nos tenemos que basar para que se considere que nuestra comunicación es adecuada. Entonces, vamos a definir rapidito qué es la comunicación. Pues van a ser habilidades que pueden ser verbales o no verbales. Ojo, porque gran parte de la comunicación que no se habla es importante también dentro de nuestra profesión. Entonces, la comunicación es las habilidades verbales, no verbales y escuchar. Porque si no escuchamos, pues de nada sirve la comunicación, no va a estar completa.
La comunicación evita crear sospechas y desconfianza en tus pacientes. Si tú comunicas, das a conocer a tu paciente la información, vas a evitar que tu paciente se sienta inseguro, que tenga sospechas acerca de cómo se llevó el procedimiento. Por ejemplo, algo básico al momento de que estamos realizando la toma de muestras, si mi paciente está viendo que me estoy lavando las manos, me estoy poniendo los guantes, le enseño cuando estoy abriendo la nueva aguja. Esa es comunicación no verbal, que sin embargo la estoy desempeñando enfrente de mi paciente, le voy a generar confianza. Caso contrario, que por ejemplo el paciente ni vio cuando te lavaste las manos, ni vio cuando te pusiste los guantes, ni vio cuando armaste el sistema Vacutainer. Entonces tú llegas directamente y le vas a pinchar y ya traes todo armado, que el paciente ni se dio cuenta y va a sospechar, va a creer a lo mejor que todo lo que estás utilizando no es estéril, que no es nuevo. Entonces, ojo ahí con la comunicación no verbal. Entonces, nos ayuda a no crear sospechas y a lo mejor no estamos haciendo las cosas mal, pero estamos comunicando de manera inadecuada y entonces lleva a que nuestro paciente tenga una desconfianza. Algo bien importante, escuchar activamente, escuchar siempre a nuestro paciente. A veces pudiera parecer que pudiéramos decir, ay, es que el paciente está muy platicador. Algo que no debemos hacer es cortar en ese momento al paciente. Si les va a hacer la plática, digo, tampoco se van a sentar a tomar la galletita con él, ¿verdad? Pero si el paciente tiene esa necesidad de expresar algo, hay que escucharlo. Porque muchas veces por ejemplo, las personas podemos decir de 500 a 600 palabras por minuto, pero la tasa promedio a la que podemos nosotros hablar es de 100, o sea, podemos escuchar de 500 a 600 palabras, pero podemos hablar de 125 a 150 palabras. Entonces, durante ese tiempo, usar la escucha activa, es decir, estar atento a lo que nos está diciendo nuestro paciente. Acuérdense, no solamente es la comunicación verbal, también la comunicación no verbal. Y pues también eso nos ayuda a dar pasos positivos para la retroalimentación. Asegura que tu paciente se dé cuenta que entiendes lo que te dice. Entonces, si simplemente nosotros abordamos a ese paciente y le hacemos caso, a lo mejor el paciente te empieza a platicar lo que desayunó y nosotros le asentimos o hacemos un gesto con él, ya va a sentir que nuestro servicio va más allá, ¿no? Que no es como una vaca que va el que sigue, como ciertas instituciones de salud pública, ¿no? Donde el que sigue, y lo más rápido que pueda, ¿no? En nuestro caso, y yo creo que también ahí deberían corregir. Los que son, digo, también conozco varias instituciones. A mí siempre me han tratado súper bien cuando he requerido el servicio, ¿verdad? No puedo hablar de esa experiencia desde carne propia, pero sé que mucha gente se queja de la atención. Entonces, digo, también hice hace mucho tiempo hice servicio en un instituto público, entonces me tocó también echar el montón y tratar a la gente así porque así te lo pedían, no porque eras una sola persona y tenías que tomarle muestra a 50, 60 pacientes hasta las 9 de la mañana nada más, porque si no ya no te lo recibía el laboratorio, ¿no? Son a lo mejor cosas que van haciendo que merme la confianza del paciente. Entonces, ustedes tomen todas las malas experiencias. Yo me apoyo a lo mejor de mis malas experiencias para no hacer eso aquí, porque al final de cuentas somos un servicio privado y el paciente lo que menos quiere es que lo traten como lo trataron en algún lugar donde ya lo trataron mal. Entonces, regresando a la escucha, escuchar atentamente es valioso para la construcción de una buena relación con el paciente. Escuchar a nuestro paciente nos va a crear una relación entre nuestros pacientes y créanme, es bien bonito cuando tu paciente, a lo mejor, como pasa aquí con CUNE, ¿no? Que tiene 10 laboratorios ahí enfrente, y de repente que dicen, ah, quiero ir a Laboratorio Nova porque aquí me tratan bien, porque me toman la muestra la primera, porque me dan rápido los resultados, porque lo prefiero, porque ya es de mi confianza. Está bien padre cuando un paciente ya considera que tu servicio es muy bueno y decide ir contigo a pesar de que tenga otros 10 laboratorios ahí al lado, ¿no? A pesar de que prácticamente te estén regalando los estudios en una cajita de chicle, el paciente de repente valora bastante, no de repente, siempre, yo digo, yo también como paciente valoraría mucho la atención. No voy a ir a un lugar donde me van a tratar mal, me van a dejar los dos brazos picoteados a pesar de que mi vena se vea súper bien, solo porque el estudio es de regalo. Digo, yo no me dejaría picotear por alguien sin mucha experiencia, ¿no? Entonces, los pacientes sí valoran mucho esa parte de la escucha. Ahora, la comunicación verbal es el 80% del lenguaje que no se habla, o sea, es bastante.
Entonces, por eso también debemos estar atentos a lo que es la comunicación no verbal, los gestos y todo lo que ahorita les voy a ir explicando rapidito. Algo que es bien importante, cuando no coincide nuestra comunicación, o sea, nuestro lenguaje con la expresión facial, eso tiene un nombre y se llama kinésica. Cuando es, a lo mejor, venimos de mala gana y se nos nota la carota. Digo, a mí se me nota bastante, a lo mejor cuando vengo de mala gana, traigo un problema, no iba a decir una palabra, para decir problema, la palabra que utilizamos mucho nosotros, pero los pacientes se dan cuenta de eso. Entonces, eso no ayuda a que nuestro trabajo sea correcto. Entonces, si nosotros venimos de malas y se nos nota en la cara y todavía hablamos mal, pues todavía peor. Les comentaba en la sesión pasada, la manera en que como nosotros tomamos al toro por los cuernos es como se nos va a ir el día. Entonces, si yo inicio mi día de mala manera, con mala actitud, todo mi día va a ser peor, va a ser malo, voy a estar enojado. Si yo, a pesar de que tenga un problema en mi casa, trato, yo sé que es bien difícil, o sea, no es como que diga, ay, me olvido, es súper difícil, pero es parte de nuestra profesión. Entonces, si yo trato de que eso no afecte a mi primer paciente, nada más enfóquense a su primer paciente, si yo trato de que ese paciente sonreírle y todo, cambiar eso de que a pesar de que vengo con un problema, lo cambio, me va a ir bien. Entonces, eso está súper demostrado de que como yo tome el día, la actitud de la primera, vamos a decir la primera toma, eso va a marcar todo mi desempeño. Entonces, es bien importante la actitud al momento. Pues, ¿cuál es la importancia de la kinesis y el lenguaje corporal? Que en la mayoría de los casos se transmite sin querer, es cosas que sin querer, por ejemplo, había, o de repente gente que yo llego con toda la actitud, digo, porque yo de repente ya llego como, pues no entro tan temprano, ¿no? Y a lo mejor ya me dio tiempo de tomarme un café, de venir más alegre, y de repente, y también eso afecta, de repente llego al laboratorio, yo así con toda la actitud saludando, hola, ¿qué tal? Buenos días. Y ni los grillos, ¿no? También eso habla de la, pues, de la cortesía, de la educación de la persona. Entonces, es parte de nuestro trabajo, o sea, no nada más por educación. Nosotros como flebotomistas también es nuestra responsabilidad saludar, sobre todo nosotros que representamos a todo el laboratorio. Entonces, pues es crucial el lenguaje no escrito, ya que pues es más confiable inclusive que la comunicación verbal. Lo que les decía, kinésico es cuando el lenguaje verbal y el no verbal no coinciden. Entonces, el paciente siempre va a confiar más en lo que ve que en lo que no puede ver. Entonces, ¿qué puedo aprender del paciente? Pues básicamente la cara del paciente nos va a decir su estado de salud, cómo se siente, cómo se encuentra. Inclusive si te está mintiendo cuando le estás diciendo si cumplió su ayuno, todo eso te lo va a decir la cara. Entonces, aquí la bibliografía, recuerden, no sé si les mencioné al principio, creo que no, esta bibliografía la estoy tomando de un libro, de hecho, de flebotomía, se llama así, Flebotomía quinta edición. Por ahí, si quieren, se los puedo pasar en PDF. Está muy bueno, está en inglés, entonces necesitan saber mucho inglés. Bueno, no tanto, inglés técnico y está súper fácil. Entonces, si le saben un poco al inglés, ya la armaron. Por eso de repente es como que se me complica un poquito porque hay que traducir esto y armar toda esta presentación, pero esta información básicamente es para la certificación de flebotomistas en Estados Unidos, es el paso a paso que llevan. En Estados Unidos sí les piden a los flebotomistas, o sea que es como tal, digamos como una carrera, entonces deben tener toda esta formación para lograr que sea, más que nada para que le den la cédula de autorización para ejercer como flebotomista. En Estados Unidos, si no presentas el examen de flebotomista, no puedes ejercer como flebotomista. Entonces, todo esto va incluido en ese libro, que es básicamente la preparación para ese examen de flebotomista. Entonces, no me lo estoy sacando de la nada. Y básicamente aquí nos hace como un ejercicio, ese ejercicio es parte del libro, que nos dice que podamos identificar, si nosotros logramos identificar en estas caritas los sentimientos, ya vamos a poder estar un paso adelante y eso es bien importante porque así lo debemos identificar en los pacientes. Entonces, en el primero es enojo, en el B tristeza, en el C felicidad, en el D sorpresa, en el E enojo, en el F tristeza, en el G disgusto, en el H miedo y en el I sorpresa. Se repiten algunos porque nada más eran 6, pero pues ya podemos ver
aquí algunas características, ¿no? El enojo se puede ver de diferente manera. La sorpresa también se puede ver de diferente manera. Si nosotros hacemos este ejercicio de ir recordando las caras, nos va a ayudar bastante. Ahora, un punto clave, por eso tiene la llavecita. Para comunicarnos efectivamente con alguien es importante que podamos establecer contacto visual, contacto visual. Esto hace que un paciente o cliente se sienta sin importancia, es decir, si tú no estableces contacto visual, si le dices, el que sigue y estás volteando para otro lado, sí, sí, pásele, entonces el paciente no va a sentir confianza y se va a sentir como un objeto, así como vacas, el que sigue, el que sigue. Entonces es bien importante que podamos establecer el contacto visual. Ahora, otro de los puntos, proxémica. Igual estas palabras se las pueden quedar, no se las pueden quedar. Lo importante aquí es sobre cómo vamos a tratar al paciente, ¿no? A lo que nos decía, ¿qué es la proxémica? O relaciónenlo con el espacio personal. Nos dice que la proxémica es el estudio del concepto y uso del espacio de un individuo. Si no se maneja con cuidado la proxémica, o sea, el espacio personal, el paciente puede sentirse amenazado, inseguro o fuera de control. ¿Por qué es importante? Esto también, saliéndonos un poquito de la flebotomía, yo creo que esto lo deberíamos tomar como una referencia inclusive para nuestras relaciones interpersonales. Digo, habemos personas que no toleran que las personas se metan con nuestro espacio personal, habemos otras que sí, pero lo correcto es respetar el espacio personal de las otras personas, tanto en el trabajo, tanto como los pacientes. Eso es la proxémica, el espacio personal. Entonces, en esta bibliografía nos define 4 categorías del espacio. 30 centímetros, y eso debería aplicar para todos, igual con la relación con los otros compañeros de trabajo, no sobrepasar ese espacio personal, no estar encima del otro porque no sabemos cuándo puede ser molesto, ¿no? Y hasta se puede catalogar como acoso, ¿no? El espacio íntimo es de 30 centímetros, el espacio personal es de 1.5 metros a 1,5 metros, el espacio social donde en el radio de 3 metros puede haber más personas y un espacio público, o sea, es más de 3 metros. Entonces, tomen en cuenta nada más el espacio personal y el espacio íntimo, que es muy cortito, y traten de respetar eso también con los pacientes. ¿A qué voy con esto? Si estamos, cuando le vamos a tomar la muestra al paciente, pues estamos invadiendo no su espacio personal, inclusive su espacio íntimo. Por eso debemos avisar al paciente. Además de que la flebotomía, pues es un goza ahí el del privilegio del toque, ¿no? Porque tenemos que palpar al paciente a la hora de tomar la muestra, pero siempre debo asegurarme que el paciente sepa lo que voy a hacer, que esté listo y que mínimo yo le avise, no, no voy a llegar y le voy a querer meter la aguja porque el paciente se va a sentir invadido. Apariencia, eso es súper básico, la apariencia. ¿Por qué? Porque nos da un estatus, o sea, nuestro uniforme nos ayuda a identificarnos de otros lugares. Créanme que nuestros uniformes son como, pues también, pues nos indican que somos profesionales, ¿no? Entonces, el uniforme es algo básico, entonces hay que usar el uniforme clínico que nosotros tenemos asignados para la toma de muestra. ¿Por qué? Porque pues nuestra apariencia también prepara el escenario en el que se va a desenvolver la interacción con el paciente. Algo bien básico, tu uniforme, si aunque no sea clínico, utilizas bata, pantalón, debe estar limpio, o sea, tu uniforme cuando lo portas debe transmitir limpieza y te debe hacer sentir confianza. Entonces, si tú no te sientes cómodo en ese uniforme, no te vas a sentir en confianza y también eso puede, pues a lo mejor tener repercusión en tu desempeño del trabajo, ¿no? Ahora la bata es básico, debe ser de tu talla, o sea, no grande porque va a interferir, que no te ande colgando aquí las mangas, porque pues obviamente te va a causar un problema, puede causarte un accidente de trabajo. Tu bata debe cubrir la ropa que usas debajo y debe estar limpia, eso es básico. De repente los cuellos, o sea, son muy problemáticos, pero es básico, limpieza. Y aparte, tener uniforme limpio, pues nos dice que esa persona es responsable. Entonces, si tu paciente ve todo eso, va a tener muchísima más confianza en ti. Zapatos, pues deben ser cerrados y zapatos limpios, nada extravagante. Estamos regresando. Ahora, esto es básico. Yo en lo personal no me, ¿cómo iba a decir? Sí, no he tratado, o bueno, no me han tomado muestra y que tengan un aroma cierta, el flebotomista, no me ha tocado. Digo,
es algo que es muy básico, la higiene diario, el baño y usar antitranspirante, desodorante, porque si imagínense que estén ustedes tomando una muestra y sea difícil y están sude y sude y de repente que no se bañaron, pues imagínense la impresión que va a llevar ese paciente, ¿no? Entonces no queremos eso. Algo que se recomienda, no estoy diciendo que, bueno, sí, es las lociones fuertes. ¿Por qué? Porque puede, imagínense que es una carga de glucosa y ya de por sí las glucosas le causan ahí como ganas de vomitar al paciente y ustedes traen su perfume súper fuerte, pues les va a dar más asco, ¿no? Y a lo mejor es muy intrusivo el aroma. Pueden utilizar lociones, pero muy poquito así, a lo mejor para el toquecito nada más, pero nada que sea fuerte. Ya después cuando van de fiesta a lo mejor sí pueden utilizar, pero dentro del desempeño de su trabajo hay que respetar esto, hay que respetar lo que les decía, la privacidad del paciente. Y pues nuestra loción si está muy fuerte, si utilizamos la de flor de naranja, ¿cómo se llama esta loción que es súper fuerte? Pues a lo mejor llegamos a marear al paciente, ¿no? Y no queremos ese tipo de accidentes. Algo, pues tampoco las uñas, pues definitivamente no, pues imagínense, de repente yo he visto, no les voy a decir, y traen las uñas y así están tomando muestras, ¿no? O sea, nada más no, porque es un riesgo y la cantidad es un fomite también aparte. El cabello debe estar siempre recogido, lo pueden tener largo, no hay problema, pero hay que tenerlo recogido. Entonces, lo que les decía que el privilegio del flebotomista es que puede tocar al paciente. Digo, no es como un privilegio, ¿verdad? Pero en términos generales, los pacientes van a responder favorablemente cuando el tacto se transmite de una manera, pues, bien planeada, ¿no? Con cariño, aquí nos dice la bibliografía, digo, no creo que con cariño así exageradamente, ¿verdad? Pero sí de una forma profesional, hay que avisarle al paciente antes de realizar, pues, algo, cualquier palpación, cualquier tacto, y que el paciente esté consciente que es parte del procedimiento, ¿no? Se los digo porque luego se puede malinterpretar y tampoco queremos un problema de ese tipo. Ahora, como resumen, la comunicación por parte de nosotros profesionales de la toma de muestra, y yo sé que todos son muy buenos en la toma de muestra, y estas sesiones no se hacen porque a alguien les falte, sino porque siempre todas las profesiones son un constante aprendizaje y siempre tratar de estar mejorando algo, ¿no? Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Se va a quedar de tarea, pues tratar de mejorar la empatía con el paciente. Un paciente cuando viene, pues darle los buenos días, darle la información, no tenerlo esperando, ahorita hablo un poquito de eso, sentirnos en control. Si yo no me siento en control de lo que estoy haciendo, si tengo dudas, pedir una capacitación, ¿no? Porque al final, yo se los decía al principio, se va a ver reflejado en cómo nos ve el paciente en la experiencia que va a tener. Es decir, si mi paciente me ve que tengo dudas de que, ay, lo que va a decir y ya ha pasado, es que ese flebotomista no sabe, ¿por qué lo tienen ahí si no sabe atender, no? Hay que ser honestos cuando tenemos un error también para corregirlos. Es mejor si nosotros corregimos en ese momento a que dejemos pasar y se haga una bola de nieve y sea más problema para el paciente. Y también hay que tener habilidades telefónicas. Habilidades telefónicas son varias. Este es otro tema del que a lo mejor vamos a hablar y es cuestión de irlo refinando. No digo que todos debemos tener estas características. Créanme que cuando yo les hablo acerca de mi experiencia, yo cuando empecé como flebotomista, era una persona muy tímida, no me gustaba relacionarme con la gente y hasta ahorita, o sea, tuvieron que pasar varios años, no es algo que de la noche a la mañana, porque dices, ya salí de la facultad, ya soy un excelente flebotomista, no, es algo que se va desarrollando. Entonces, si nosotros nos desesperamos porque nos llaman la atención o nos dicen que tenemos que corregirlos, yo creo que lo ideal es corregir las cosas para llegar a un momento donde pueda ser excelente flebotomista. Digo, yo en lo particular no me considero un excelente flebotomista porque sé que hay detalles que me faltan. A lo mejor, no sé, los pacientes pediátricos a mí se me dificultan, pero de repente sí hay que tomar, a mí me ha tocado de repente cuando estoy solo en alguna sucursal un paciente pediátrico y estoy sudando así, pero como sí me bañé y usé antitranspirante, pues no ando ahí todo preocupado, ¿no? Pero sí hay situaciones que de repente se nos pueden complicar porque a lo mejor no tenemos suficientes pacientes de ese tipo para establecer la práctica, no sé, tamiz neonatal, que no es tan frecuente, a lo mejor pacientes pediátricos, a lo mejor pacientes geriátricos, pero es cuestión de, pues, aventarse, digamos, porque a lo mejor la teoría ya la tenemos, pero nos falta practicar, ¿no? Entonces,
Algunos deberes que debes conocer como flebotomista, los requisitos de cada prueba. Eso es bien importante. Entonces, se los voy a dejar de tarea de que se aprendan los requisitos de todos. Está bien fácil porque las pruebas se dividen por áreas. Entonces, si ven hematología, serología, química, entonces todo lo de hematología va a tener el mismo requisito y todo lo de química va a tener el mismo requisito y todo lo de hormonas va a tener el mismo requisito. Entonces, revisen sus catálogos para que puedan conocer los requisitos para cada prueba. Ahora, dudas, algo bien importante, cuando ustedes están entrenando, me ha pasado y eso es bien feo porque de repente, no sé, llegó un personal nuevo y tiene dudas y empiezan a pelearse ahí en la recepción con otro químico, no sé, con el jefe, porque no sabe ciertas cosas y entonces el paciente se está dando cuenta de todo eso. ¿Y qué va a decir? Ellos no saben, ya no voy a venir a este laboratorio. Nunca las dudas que tengan se discuten en frente del paciente, siempre son en privado, porque si no, eso va a provocar pérdida de pacientes. El paciente en persona también siempre es prioridad. Entonces, si ustedes están atendiendo una llamada, pueden decirle al de la llamada que los espere un momento y atender a ese paciente. ¿Por qué? Porque el paciente ya se tomó la molestia de ir hasta donde están ustedes. Imagínense que los dejen esperando, pues no. Siempre va a ser prioridad un paciente que ya lo tienen ahí en el mostrador. Ahora, lo que les decía, corrige siempre en privado, nunca frente al paciente. Si quieren, después se encierran, se gritan sus cosas, pero nunca enfrente del paciente, porque al final de cuentas, el paciente va a tener esa mala experiencia y va a decir, ustedes no sirven, y es así. O sea, no dicen, es que a lo mejor este flebotomista no sirve. No, dice, ese laboratorio no sirve, ya no voy a venir. Y le voy a decir a mi comadre y a mi suegra que tampoco vayan. Y así es. Entonces hay que tener cuidado en eso para evitar la pérdida de pacientes. Ahora, de tarea también, autoevalúate, qué tanto te falta conocer del catálogo, qué tanto te falta conocer de técnicas, qué tanto te falta de conocer de pediátricos. Y de esa manera, uno mismo, digo, yo también hago ese ejercicio, yo digo, qué tanto me falta y sé mi debilidad. Entonces, si hacemos este ejercicio, vamos a ir conociendo y vamos a ir pues a lo mejor corrigiendo pequeños detalles que puedan surgir. El flebotomista siempre debe tener esa disposición de aprender porque nunca lo vamos a saber completamente todos. Entonces, eso es lo que les decía, autoevalúen qué les falta conocer, dónde están débil. Créanme que es mejor cuando llegan y se acercan y me dicen, por ejemplo, pasa mucho aquí, a lo mejor con ustedes que están un poquito más lejos, no los veo tanto. A mí me gustaría también poder estar con ustedes. Ya sabes qué, hoy vamos a ver, no sé, toma de muestra de tamiz. No se puede un poquito por la distancia, pero si ustedes desean y venir a una práctica aquí, está súper bien y se les puede acomodar, ¿no? Pero pues le digo, también mí, para mí en lo personal es preferible cuando llegan, por ejemplo, hay alguna química aquí de laboratorio que no está como tal en la toma de muestra, eh, pero que le interesa y de repente dice, químico, ¿por qué no nos da una capacitación? Porque sabes que no sé de esto y está súper bien. Entonces, cuando uno demuestra interés, quiere decir que quiere seguir progresando y al final de cuentas, el interés nos va a hacer que nosotros podamos seguir mejorando en nuestro servicio. Entonces, acuérdense, ya como resumen, la comunicación es parte bien importante, la comunicación no verbal, o sea, cómo me visto, a qué huelo, cómo se ve mi cara hoy. Eso habla muchísimo de mí, de mi profesionalismo, y eso va a impactar al paciente y va a hacer que el paciente decida seguir yendo con nosotros o simplemente vaya a los laboratorios más baratitos que se abrieron ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, tengan ustedes la certeza de que no están en un laboratorio cualquiera, están trabajando en un laboratorio que se preocupa por eso y que digo, ya tenemos casi 20 años, ya falta poquito, y no los hemos conseguido por hacer las cosas mal, ¿verdad? Pues de ahí. El laboratorio, para los que no saben, ha mejorado bastante. Imagínense, ese era nuestro equipo de químicas, el que están viendo hace ya, es que ya tiene algo de tiempo. También eso fue nuestro equipo de químicas. Ese era el laboratorio, entonces sí se nota la diferencia de cómo esos son algunos horrores preanalíticos. Lo tenía de otra presentación, pero les quería enseñar pues cómo ha ido cambiando el laboratorio y cómo se logra todo esto estando actualizándose, logrando pues hacer las cosas bien. Entonces, espero que a lo mejor les pueda motivar esto a que ustedes se interesen también. Digo, yo sé que están trabajando bien, yo sé que hay personal nuevo, pero pues es importante que conozcamos que de parte de la capacitación tienen el apoyo
y que también nosotros nos podemos interesar por eso. Entonces, a ver, déjenme, voy a detener la